Bueno, les vengo a contar sobre unas sustancias nuevas que aparecieron ahora en Polygon.com. Si son usuarios de Polygon, esto es genial. Si no son usuarios de Polygon, les recomiendo el portal Polygon.com. Lo uso muchísimo para trabajar con texturas para visualización y también para proyectos personales. Bueno, y hace unos meses aparecieron generadores. ¿Qué son los generadores? Básicamente son sustancias que se pueden descargar y pueden generar infinidad de variables del tipo de material para las que están configurados. En este caso aparecieron generadores de maderas, de tres tipos de madera. Podemos hacer maderas prensadas, pisos de madera y tablones por separado. Les voy a mostrar un poco cómo funciona esto y van a ver que está muy bueno, es muy útil. Voy a utilizar el Good Flooring Generator. Para poder utilizar el Good Flooring Generator necesitamos primero una cuenta de Polygon con la cual podamos descargar este generador y luego necesitamos el Substance Player. El Substance Player es gratuito. Una vez dentro del Substance Player voy a utilizar Open y voy a abrir el Good Flooring Generator.sbsar. ¿Sí? No pesa nada el archivo, 200 kilobytes. Sin embargo, debe tener un trabajo de nodos muy importante e interesante con los parámetros expuestos que nos permiten generar nuestras variantes de la madera. En el Substance Player por acá podemos ver los outputs, que son las salidas de los mapas, de acuerdo a lo que hayamos configurado. Lo que voy a hacer es cerrar esta vista. De momento no me interesa ver los outputs, quiero ver más que nada los parámetros y el resultado en el material. Entonces voy a ubicar el viewport de esta manera y ahora lo que voy a hacer es cambiar el output size a 1024 para tener una vista previa con mejor calidad de la textura que estemos generando. El generador viene con algunos presets que podemos desplegar desde acá, pero si tienen en el Substance Player bloqueado esto, el Freeze Twitch Switch, los presets no hacen absolutamente nada. Hay que desbloquear primero y ahora sí puedo cargar algún preset de los que vienen como ejemplo. ¿Sí? Voy a dejar por ejemplo el Ash Gray o mejor el predeterminado. Voy a hacer clic acá en Reset Tweaks to Default Value. Acá tenemos el archivo de cero otra vez y lo voy a bloquear por las dudas. Entonces arranco primero aumentando el tamaño de salida a 1024. Ahí lo dejo en 1024. Y voy a abrir Global Parameters. En Global Parameters vamos a encontrar el tipo de workflow, dice Metallic Roughness. Y tenemos por acá el Target Material Scale. Esto es físico y está en centímetros. Así que vamos a intentar mantenerlo. Y va a ser siempre relativo al tamaño de la superficie que voy a estar después texturizando. Entonces lo voy a dejar como está predeterminado. Acá está en 250. Eso quiere decir que la textura me debería servir para cubrir 2,5 metros sin ningún problema. Y recién ahí arrancaría la repetición visible, ¿no? Entonces todo lo que ven acá, todo lo que se ve acá debería poder cubrir 2,5 metros de textura. Tenemos el Good Species, que es el tipo de madera en particular, en donde podemos elegir, por ejemplo, pino. Acá podemos ver pine, maple. ¿Qué más? Walnut. ¿Sí? Distintos tipos de madera que van a ser la base para poder desarrollar nuestras texturas para utilizar en cualquier motor de render. Voy a dejar el predeterminado, voy a dejar Ash y voy a trabajar utilizando esa madera en particular. No, me arrepiento. Voy a usar Pine. Vamos a poner acá pino. Después tenemos el layout, que es de qué forma están puestas las maderas, los tablones. Está como Good Stripes, pero podemos utilizar alguna distribución más de tipo típica de pisos. Bueno, el Good Stripe es una de ellas, pero tenemos acá, por ejemplo, el Herringbone, muy típico para el parqué, o incluso, a ver si está por acá,
chevron, en donde las maderas están cortadas a 45 en las esquinas y están enfrentadas. Voy a dejar el herringbone. Con el herringbone seleccionado podemos elegir o no el double herringbone para que aparezcan dos tablitas en algunas partes, en algunas de las repeticiones, ¿sí?, que cubren el espacio de un tablón del ancho total. Lo voy a desactivar igual, no quiero eso. Bueno, después la orientación puede ser horizontal o vertical, pero eso realmente es un poco indistinto porque después en el motor de render que se utilice y en el software que se utilice se va a corregir el mapeo en la orientación que uno quiera. Así que lo voy a dejar como estaba en vertical. I mean horizontal. Dale, ahí va. Y acá ya tengo plank parameters, los parámetros de los tablones, ¿no? Acá puedo cambiar el ancho por el largo del tablón. Esto está otra vez expresado en centímetros. Y actualmente tengo 12 centímetros de ancho por... bueno, acá dice múltiplo del ancho en realidad. A ver, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer un ancho un poquitito más interesante. Puede ser 13. No, al revés. Lo voy a bajar a 10. Ahí está, un poquito más ancho los tablones. Y lo que voy a hacer ahora es continuar por plank spacing, que es el espacio que hay entre las maderitas. Está en 0,020. Si lo aumentamos, por ejemplo, a 0,01, vamos a ver la división un poquito más efectiva entre las tablas. Voy a buscar un intermedio. En plank spacing voy a poner 0,05. A mí me gustó un poquito más. 0,05. Bueno, ahí dice 0. Eso fue un accidente y no hay espacio entre las tablitas. Que no me está funcionando el 5 del teclado numérico. Por eso es que no está saliendo lo que quiero escribir. Voy a poner... ahí. Demasiado. 0,05. Ahí está, 0,05. Perfecto. Voy a continuar entonces. Ahora tenemos el Edge Bevel, que es el bisel del borde, ¿sí?, que ya se puede ver acá, que tiene un pequeño bisel. Y podríamos aumentarlo o disminuirlo. Si lo aumentamos, la terminación del borde se va a ver más suave. Lo voy a cambiar. El Edge Bevel, en vez de 0,02, lo pongo en 0,04. Se puede ver un bisel más pronunciado. Y esto va a generar que en donde las maderas están más pegadas, se pueda notar mejor la separación. Y hablando de separaciones y elevación y todo eso, vamos a cambiar la forma de representar la altura, o sea, el desplazamiento, vamos a usar tessellation. Así que en Materials voy a Default, Definitions y en Physically Metallic Roughness voy a seleccionar Tessellation en lugar de Parallax Occlusion. Vamos a aumentar el factor de teselación a 8, así tiene un poquito mejor de calidad. Y vamos a darle la escala. Voy a poner 0,02, 0,025. Ahí se puede ver bastante bien. Creo que un poquito más no le va a hacer mal a nadie. Perfecto, ahí está. Bueno, ahora que ya tenemos el tessellation configurado, puedo seguir con las opciones de las maderas. Siguiendo con el plank parameters. Después tenemos el tipo de corte de la madera. Este cambio lo que hace es, digamos, utilizar el corte en un distinto sentido de la madera. En lugar de cortar el árbol de forma vertical, cortarlo horizontal o atravesado. O fíjense que acá dice Reef South, Quarter South y Leaf South, ¿sí? Leaf South dice mezclado, eso significa que los tablones vendrían con distintos tipos de corte. Después tenemos el Quarter South, South.
Y lo que se puede ver es que justamente la diferencia en el ángulo de corte de la sierra lo que genera es un distinto tipo de patrón en la madera. Pero el más efectivo, mejor dicho, el más atractivo es el primero, en donde podemos apreciar las vetas y los nudos de la madera. Después podemos cambiar distintos patrones que cambian la forma en la que se distribuyen las vetas y los nudos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el Angles Range Randomness, que está en 1. Al máximo creo que es lo mejor, porque es lo que va a generar más variables o más variantes entre tabla y tabla. La posición radial de la sierra, del corte, son detalles realmente muy finos los que uno se puede poner a trabajar. Si disminuimos o aumentamos este valor, puede cambiar la cantidad de nodos visibles en la madera. Lo voy a dejar en 0. Parece que el ángulo original, que era 0, queda bastante bien. Después el radial position va a cambiar un poquitito la posición de las vetas. Si pongo 0,5 no va a haber tanta diferencia de las vetas entre madera y madera y se empiezan a ver algunas formas o algunos patrones medios repetidos, que esto no está muy bueno. Por ahí para hacer alguna madera más artificial lo podría bajar, pero lo voy a dejar en 1 y tenemos todas las variables posibles. Acá ya hay un parámetro que cambia el aspecto físico de la superficie. Plank height y plank tilt. El máximo es 1 centímetro y lo que va a generar esto es que haya una diferencia en la altura de los tablones. Esto pasa cuando los pisos se empiezan a avejentar o están mal armados y empezamos a tener diferencia de altura entre las tablas y también diferencia de orientación de ángulo, ¿sí? De inclinación. Si yo aumento acá tilt, voy a tener algunas tablas que no solo van a estar a diferencia de altura, sino que va a estar más alta de un lado que del otro. Va a estar inclinada justamente, como se puede ver acá. Y sí, lo que voy a hacer es un piso medio viejo y arruinado. Así que continuamos por Plan Good Parameters. Cierro Plank, cierro Global Parameters y voy a abrir Plank Color Variations. Esto no lo voy a utilizar, pero les voy a mostrar qué hace. El Hue, por supuesto, cambia la tonalidad y es un Hue de tipo Master, así que no sé si es tan efectivo porque además de cambiar las tonalidades rojizas y tal vez amarillas de la madera, empieza a meter algunas cosas medias verdes o fucsia y después de todo no queda tan bien. Bueno, tal vez para hacer algún tipo de piso teñido sí puede andar, ¿no? Es una posibilidad. Esto no es algo de mi gusto para un piso, así que lo voy a devolver a 0, que era su parámetro original. Se puede cambiar la saturación, la intensidad, etc. ¿Sí? Voy a cerrar Plank Color Variations, que debería devolver otra vez a 0 y a 0. Aunque los valores predeterminados en realidad eran 0,050. Por acá 0,050 en segundo. Ahí va. Ahora sí, cierro Plank Color Variations y voy a abrir Nodes, en donde podemos cambiar la cantidad de nuditos que aparecen en la madera. Podemos cambiar la escala, que ya está al máximo. La variación de la escala para que no tengan todos el mismo tamaño. Qué tan ovalados se ven en cuanto a variación. Si cambiamos esto, también cambia la posición. Voy a cerrar Nodes y vamos a pasar a Finish, la terminación de la madera. En la terminación podemos agregarle ya detalles de, por ejemplo, sanding, que es el lijado de la madera. Si disminuyo sanding, la madera empieza a dejar de verse plana y las vetas le van a dar un poco de relieve. Lo voy a bajar bastante para que se vea la diferencia. Ahí se puede ver que estas maderas ya no son planas, tienen un relieve dependiendo de la veta. Y a medida que empiezo a subir el parámetro de sanding, esa irregularidad disminuye. Lo que voy a dejar acá es un número relativamente alto, 0,9, porque quiero que esté lo más plano posible, pero quiero que exista un poquitito de relieve individual en cada madera.
Después tenemos el tratamiento de la madera, teñida, dice acá, stained, ¿sí? La tintura natural lo único que hace es acentuar un poco el color de la madera que se está utilizando. Pero después hay una lista de distintos tipos de tinturas que estarían falseando el tipo de madera. O sea que el aspecto de la madera sería el mismo, pero lo único que está cambiando acá es el color. Son tipos de color bastante comerciales que se encuentran en los catálogos de maderas para piso. Para muebles también, lo que son maderas prensadas. Así que lo voy a dejar en natural. Quiero mantener los colores de la madera como venían desde el principio. Hay un tratamiento de la madera que se llama ceruzado, que es una especie de tratamiento con un material que se mete en los poros, en la parte más porosa de la madera y hace que se vea más clara en esas partes. Entonces si activamos esto, le da este aspecto a la madera, que está buenísimo, a mí me gusta la verdad. Es un comentario subjetivo, pero bueno, lo voy a desactivar. No es el tipo de madera que estoy buscando en este momento. Después tenemos la terminación de la madera, satín, que sería un semibrilloso, semimate. Tenemos unfinished, que sin terminar es totalmente mate, aunque depende del tipo de madera con el que estoy trabajando. Gloss, acá ya tenemos una terminación más bien lustrada o plastificada. Mate, que tiene algo de brillo e igual es muy similar al unfinished. Y en custom podemos cambiar la rugosidad del material. Lo podemos aumentar, disminuir para hacerlo más brilloso. Y después dice influence from pores, es decir, qué tanto el relieve y las imperfecciones van a influir en la terminación. Es decir, en dónde se va a ver más pulido y más brilloso y más mate. Pero bueno, lo que voy a hacer es dejarlo en satín, ¿sí? Porque voy a hacer una madera media avejentada. Entonces, además de poner esto en satín, vamos a Age. En Age podemos hacer que las maderas se curven un poco hacia abajo. Esto pasa con las maderas medias viejas, que se empiezan a curvar hacia abajo. Eso pasa por la humedad y cambio de temperatura. Así que puedo empezar a aumentar el plank warping. A ver cómo la madera se curva hacia adentro. Se le empieza a hacer como una forma de U a las maderitas. Se puede ver claramente que ahora tiene una forma media curva hacia adentro. Después voy a abrir scratches, que son raspaduras. Esta propiedad se nota más si la madera tiene una terminación brillosa. En la terminación satín las raspaduras casi no se notan. Lo voy a aumentar acá. Lo que puedo hacer momentáneamente es ir a Finish y ponerlo en Gloss para que se vean los raspones. Así que en Scratches voy a poner acá uno. Y de cualquier manera casi no se ven, son imperceptibles. Yo no los estoy viendo. Además de los raspones tenemos dents. Los dents son básicamente abolladuras, ¿sí? Por objetos que se caen o de apoyarle cosas pesadas a la madera. Si lo empiezo a subir por acá van a empezar a aparecer marcas. Y se pueden ver. Acá sí se notan. Está lleno de marcas, me pasé un poco con el valor. Se puede cambiar la profundidad de las marcas. Y la escala. Voy a dejar un parámetro medio alto de tamaño, ahí de escala, y se recontra ven las marcas. Voy a disminuir la cantidad, no quiero que haya tantas, y la profundidad. Si bien quiero ver marcas grandes, quiero que sea más sutil la cantidad, ¿no? Después tenemos Surface Imperfections. En Surface Imperfections voy a poder meterle salpicaduras, o sea, manchas por derramamiento de líquido. Se puede cambiar la opacidad.
Bueno, creo que ya es momento de retornar al finish de tipo satín. Ahí va, ahora sí, sigo trabajando con ese satín. Se recontra ven las manchas, están muy bien pensadas. Después tengo Cloudy Imperfections. Esto va a hacer que en algunas partes en donde tendría que haber brillo ya no se vea más. O sea, se empieza a ver más mate, con manchas mate. Tengo residuo del trapeador. Es decir, marcas como si hubiera limpiado este piso. Están las líneas del trapo de piso del trapeador. Y por último tengo manchas y roturas. Si lo empiezo a aumentar, se puede ver que hay pedazos de la madera que se empiezan a romper ahí. Se puede ver. Bueno, ahí se puede ver el aspecto de la madera desde distintos ángulos y cómo le afecta la luz. Después tal vez volvería un poquito a las opciones de Finished y tal vez bajaría la influencia de los poros en el satín. Quiero que brille un poquito más en general. Ahí va. Ahí brilla un poquito más, donde la madera está relativamente manzana. Y hasta tal vez iría a Custom y a darle totalmente a mano las propiedades de brillo. A ver, influencia de los poros, lo aumento un cachito otra vez. Voy a bajar el Finish Roughness a 0,06. No, lo voy a aumentar. 0,1. Ahí va. Listo. Ahí tengo los parámetros de brillo personalizados. Y una vez que está terminada la configuración del material, como quisiera que se vea en V-Ray, en Unreal, en donde tenga ganas de utilizar esto, en Cycles, en cualquier motor de render, en Keyshot, voy a tener que exportar los mapas. Hago clic en Export as Bitmap y acá se pueden ver todas las salidas que se van a exportar. El Base Color, el Diffuse, el Normal, el Roughness, etc. Voy a usar normalmente formato JPG y antes de exportarlo me voy a asegurar de tener un tamaño de textura que sea el que me sirva para exportar, ¿no? En este caso 1024 podría llegar a ser medio poco, así que voy a utilizar 2K. Por lo menos, esto es lo que me permite exportar. Me permite exportar hasta 4K mi placa de video. Y ahora sí, vuelvo a Export as Bitmap y ya está. Voy a desactivar Color ID, Surface Size y Suggested Height. No necesito eso. Selecciono, bueno, tengo ahí seleccionada mi carpeta Test Piso del escritorio. Le doy Export. Ahí está, exportando las texturas correspondientes. Y si voy a la carpeta, como verán, tengo muchas carpetas. Piso no. Acá, Test Piso. Sí, también tengo memes en mis carpetas. Y acá están las texturas de salida. Bueno, espero que les haya sido de interés. Polygon es una herramienta que recomiendo si van a trabajar de forma profesional en el área de render y texturas. Tiene de todo. Tiene cientos y cientos y no sé si miles de texturas ya armadas para descargar. Y esto de los generadores, que es algo nuevo, la verdad que es muy útil para hacer cosas puntuales y bien personalizadas.
Bueno, un saludo y que tengas muy buena semana.